Esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora le voy a invitar a que nos pongamos en pie, hermanos. Ha llegado el momento de poder llevar esa palabra de bendición a esos corazones necesitados. Van a buscar en su Biblia, váyase al libro de Lucas. Lucas 9, capítulo 9, versículo 21 al 27. Vamos a darle lectura a esa palabra de Dios para bendición de cada uno de nosotros. Pues te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad. Bendícenos y guíanos en este momento. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 9, versículo 21 nos dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, que este momento sea un momento en el cual tú hables especialmente a mi vida, a la vida de mis hermanos, a la necesidad que cada uno tenemos, Padre, y podamos recibir la respuesta tuya en tu Hijo Jesucristo. A Él hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, hemos tenido una lectura el cual nos está mostrando en su contexto bíblico, conforme a lo que hemos podido leer, es lo que Jesús había previsto, había predecido ante sus discípulos, ante los que estaban presentes. Y el sermón que vamos a tocar es sobre las 3 veces que Jesús predice su muerte. Él anuncia el momento de su muerte, pero también hay algo que es importante dentro de la palabra de Dios. Es cómo Él manifiesta de que no iban a entender lo que le estaban diciendo. Y la palabra se está manifestando de una manera, mostrando que aunque Él le había dicho lo que iba a acontecer, todos estaban confundidos, no lo habían entendido. Por tanto, Jesús predice su muerte delante de sus discípulos, pero lo que Él quería que ellos se dieran cuenta de que todo estaba ya preparado. Digan: todo está listo. Hermanos, posiblemente un tiempo como estos días era donde empieza a aparecer ya ese momento de difícil prueba, ese momento de que si lo acepto o no lo acepto, ese momento si me entrego o no me entrego, ese momento en el cual Jesús estaba, quién sabe si meditando lo que le esperaba. Pero si Él está hablando de su muerte y no habla una sola vez, sino que lo menciona 3 veces, el libro de Lucas, el cual hemos tocado nosotros, manifiesta la primera vez de Jesús cuando Él
predice su muerte en el capítulo 9, del 21 al 27. También lo manifiesta más adelante, capítulo 9, del versículo 43 más o menos, 44 al 45. Lo manifiesta por tercera vez, capítulo 18, versículo del 31 al 34. ¿Qué era lo que él quería llevar? Miren, dice, si una cosa en la Biblia aparece alguna cosa, versículos o no sé qué, 2 o 3 veces, ya es doctrina. Entonces el Señor estaba enseñando algo muy importante, algo el cual los discípulos no tenían la capacidad de poder digerir, si lo queremos llamar de esa manera. No tenían la capacidad de poder analizar, que es la palabra técnica que podríamos usar nosotros. Ahora, nosotros podemos ver que a pesar de los acontecimientos, Jesús sabía que habían cosas en el cual Él iba a manifestar que le iban a causar dificultades, problemas y todo tipo de situación en su vida. La palabra de Dios en el versículo 21 del capítulo 9 de Lucas nos dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Qué significa esto? Que Él les pidió a los discípulos que no lo contaran a nadie. Diga a nadie. Nadie. Me gustaría que usted se fuera allí al libro de Lucas. Busque Lucas 8:4, un poquito atrás de donde estamos. 8:4. Leemos el versículo. Nos dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Qué significa esto? Que él no quería que ellos llegaran a interpretar nada. Parábola era más difícil. La parábola eran para los discípulos, pero aún los discípulos tenían falta de entendimiento ante ellas. Hoy, si usted se va a Mateo, busque Mateo 12:16, un poco atrás de donde estamos. Vamos a usar un poquito la Biblia, hermanos. Mateo 12:16. ¿Lo leemos? ¿Qué nos dice? Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Qué significa esto? Que no lo divulgaran, que callaran, que no dijeran absolutamente nada. Él no quería que nadie se diera cuenta. Ahora, si usted se va un poquito más atrás todavía, busque Mateo 8:4 y podemos ver. La palabra nos dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hermanos, a mí me llama la atención, porque él no quería que se dijera nada. Pero nos damos cuenta que mientras más él hacía, más decía la gente. ¿Somos necios, testaduros o qué somos? ¿O somos sin entendimiento? Porque así manifiesta la palabra de Dios. Dice que somos sin entendimiento. Pero había algo por qué él le decía que no lo divulgasen, que no lo dijeran a nadie. Porque él sabía lo que iba a causar cuando los grandes, ¿quién eran los grandes? Diga, escribas, fariseos, sacerdotes, los principales, los reyes, se dieron cuenta que había alguien haciéndose pasar por muy bueno, y en realidad era muy bueno. Que había alguien haciéndose pasar de que podía sanar, o podía levantar de los muertos, o podía traer nuevamente alguna situación que ya se había perdido. Y era el contexto por el cual posiblemente él decía que callasen, que lo mantuviesen en oculto. ¿Por qué? Porque todo esto, en alguna manera, él se estaba jugando la vida y la muerte. Y en realidad llegó a la muerte. ¿Por qué? Porque no les parecían a ellos de que era posible de que un hombre, la cual el pueblo estaba esperando, que supuestamente era un Mesías el que había de venir,
Y llega este haciéndose pasar por rey. Llega este haciéndose pasar porque él hace milagros, hace maravillas, levanta muertos. Llega él haciendo todas estas cosas. Shh, no le digan a nadie. ¿Qué sucede si yo empiezo? Aunque yo no tengo $100 para repartirlo ahora mismo, pero un día lo voy a tener. Y yo empiezo a repartir $100 a cada uno de los que están aquí. ¿Qué sucedería el próximo culto? ¿Cómo estaría el próximo culto, hermano? Ahí lo está diciendo, miren, hermano, él sabe, él conoce su pueblo. ¿Sí o no? ¿Por qué viene la gente? No vienen por escuchar la palabra, vienen por los $100. Pues Jesús sabía que mientras más milagros él hacía, más lo divulgaba la gente, más venía la gente, más problemas se metían. Porque todos estos 5 grupos que les mencioné no les parecía. Y usted se da cuenta que hasta el sol de hoy, por eso hay diferentes bandos en todas partes del mundo. Unos hablan para un lado, otro para el otro y otro hablan para el otro. Entonces vemos el por qué él no quería que se dieran cuenta. Porque su vida dependía de esto, pero Dios hace las cosas de una manera tan maravillosa de que no importa que tú hagas, no importa que tú digas, no hay nada que se haga debajo de un almud que no ha de salir a la luz. Y eso, parafraseando, es cuando se enciende una vela y se pone debajo, no va a alumbrar, se pone arriba, y no hay nada que se haga en oculto que no ha de salir a la luz, dice la palabra de Dios. Por tanto, podemos ver nosotros lo que esto nos está enseñando. Ahora, si nos vamos un poquito adelante, busquemos nuevamente nuestro texto allá en Lucas 9:21. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Pero él les mandó que nadie dijese nada, nadie hablara. Cuando la palabra dice, pero les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Rigurosamente significa con firmeza. Miren, no vayan a decir nada. ¿Cree que entendía la gente? No entendía. ¿Saben por qué? Porque el gozo lo había hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y las cosas que Dios hace no quedan en lo oculto, siempre relucen. Por tanto, cuando nosotros nos movemos un poquito adelante, busque ahí el versículo 44. Vamos a leer desde el 43 para poder tener el entendimiento. Dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Miren, ¿qué me llamó la atención? Se maravillaban de las cosas de Dios y maravillándose de todas las cosas que Él hacía. ¿Cómo me voy a callar? Miren, ¿cuánto han comprado un buen pantalón? Que usted cuando lo ha comprado y lo compró, pero miren que el pantalón, usted tiene forma de sandía, y cuando la pone queda como que es una piña, pero de esa, pero poderosa. ¿Cuánto han comprado un pantalón así? Y usted nada más llega, mira el pantalón que la gente de que ven, hombre, ¿sabe que no es usted el pantalón? Pero eso es lo que estaba, que la gente estaba tan maravillada, así como usted compra el pantalón y el pantalón le dio una formita que usted, hoy sí las hace niña, le dicen. Pero ¿qué sucede? Usted está tan maravillado de lo que compró que usted no se puede callar. ¿Y a dónde lo compró? No, hombre, si bien fui ahí al Génesis, fíjese. Y usted ya dice dónde lo compró. Pero ¿qué significa esto? Lo que le estoy leyendo en el 44, conforme a la palabra de Dios, porque claramente nos dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Esto significa que era difícil que la gente callara lo que habían visto que Jesús estaba haciendo. Cuando dicen amén. Vamos un poquito más adelante, busque el 18.
18, capítulo 18, vamos a leer ahí el versículo 31. Amén. No pierda esas páginas porque vamos a estar jugando con esas páginas. Recordemos que 3 veces anuncia él su muerte y vamos a ver en las 3 diferentes oportunidades los acontecimientos que se estuvieron dando. ¿Qué dice el versículo 31 ahí, hermano? Dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Que ya le estaba advirtiendo. Le estaba advirtiendo que se cumplirían todas y cada una de las cosas escritas por los profetas. ¿Quiénes? Isaías, Jeremías y todos ellos que estuvieron escribiendo conforme a los acontecimientos desde el nacimiento del Mesías que había de venir y de los acontecimientos que se habrían de dar. Zacarías también escribe conforme a esos acontecimientos que se iban a dar, de cómo sería tomado y sería a filo de espada y todo se dio conforme los profetas lo habían escrito. ¿Qué significa? Lo habían profetizado. Por tanto, podemos ver, si regresamos nuevamente allá a nuestro libro, en el versículo inicial que tenemos, Lucas 9:22, vamos a leer hoy. Nos dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. ¿Cuántas cosas tenía que padecer el Hijo del Hombre? Mira, nosotros nos quejamos por una cosita que nos pase, nos estamos quejando, no estamos a gusto, no estamos contentos. ¿Hay alguien que no ha comido hoy? Todos comieron hoy. ¿Y por qué no están contentos? Todos me miran como que yo fuera una hamburguesa, un hot dog, porque algo imposible. ¿Se imaginan? Deberían de estar contentos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en su manifestación está enseñándonos que era necesario. Y eso significa que estas cosas tenían que darse. A pesar de las maravillas, de cómo la gente se maravillaba de todo lo que habían visto, se tenía que dar. El acontecimiento de su arresto se tenía que dar. El juicio de Pilato a Herodes y de Herodes al otro y ahí por todos lados y caminando por ahí, se tenía que dar. Los golpes, las pedradas, las escupidas, la corona en la cabeza, las patadas, la punzada, el vino que en vez de vino le dieron vinagre, en vez de agua le mojaron la boca con algo que él ni quiso tomarlo. ¿Cree usted que ha sido fácil? Pero él lo anunció. ¿Por qué? Porque les digo, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo. Tenía que padecer muchas cosas y sea desechado por los ancianos. ¿Por quién iba a ser desechado? Por los más viejos. ¿Sabe qué es el anciano? Se conoce como el presbiterio, los más viejitos, los que gobernaban, los que ordenaban. Tenganle cuidado a los viejitos. Porque si usted se da cuenta, miren hasta la historia, hay muchas iglesias que son divididas por los ancianos. Y si se da cuenta, esa iglesia a cada rato cambian el pastor porque a ellos no les parecieron. Y el pastor tiene que predicar lo que ellos quieren. Pero la palabra de Dios nos está dando una luz. Porque dice que tenía que padecer muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Que iba a haber un acontecimiento grande. Miren, ¿cuántos han sido desechados así? Que no han, miren, se siente mal uno. Yo me acuerdo cuando era pequeño, conocía a mucha gente que tenía. Yo no tenía más que roto los pantalones, pero tenía que andar con ellos porque los hijos de ellos me buscaban. Porque a pesar de que yo no tenía, pero sí era bueno para darle duro con el que se... Entonces a mí me tomaban como que
Cualquier cosa él lo defendía después a él, imagínese usted. Pero ante muchos otros amigos de ellos mismos no era bien visto. Mira, uno se siente mal, uno se siente como apartado, y uno se iba y dice, mira, ¿será porque tengo el pantalón roto? O porque estoy sin zapato, o porque la ropa no estaba agradable. Miren, uno se siente como, o sea, porque no te tienen que decir con solo verte. O me va a decir que nunca la han visto a usted y la miran como que usted fuera. Dígame. Eso es ser desechado. Eso es que te están diciendo, no vale nada. Pero eso dice el mundo. Porque Cristo hizo lo que hizo. Porque para el Padre y para Él valemos mucho. Por eso hizo Él esto. ¿Para qué? Que lo vieran a Él y lo desecharan a Él. Pero Él nos recibe a todos los que somos hijos de Dios. Por eso Él se puso enfrente de los ancianos, de los sacerdotes y de toda esta gente, los principales y de los escribas y los fariseos y todo de ellos. ¿Por qué? Porque había un propósito, que Él iba a morir y iba a regresar otra vez al tercer día, resucitaría. Y esta palabra nos está enseñando a nosotros que Él iba a sufrir. ¿Cuántos han sufrido, hermano? Pero no lo que ha sufrido Cristo. ¿Por qué? Él sufrió por ti y por mí. Y decidió seguir adelante. Y es por eso que como Él decidió seguir adelante, Él quería que se diera cuenta el mundo de que moriría. Si nos vamos más adelante, busque ahí donde está Lucas 9:44. ¿Qué nos dice? Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Hermano, haga así, habla bien el oído, que no le pase lo que le pasó a los discípulos. Le está diciendo, haced que os penetre bien, oigan bien. ¿Sabe que después que otra modalidad usó Jesús? De cierto os digo. Pero ahora Él está diciendo, haced que os penetren bien estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y va a ser entregado. ¿Quién eran estos hombres? Lucas 9:22 nos está diciendo quién eran: los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas y todas estas grandes entidades que los rodeaban. Por eso Él quería que los discípulos pusieran atención de una manera espléndida, si le queremos llamar así. Mas si nos vamos allá a Lucas 18:34, lo vamos a ver por tercera vez, cuando nos dice, pues será, el versículo 32, 18:32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido y golpeado y pateado y reventado y jalado y encoronado. Diga todos los sí que usted quiera. ¿Sabe qué significa eso? El sufrimiento que Él iba a llevar. Y yo quiero que usted pueda meditar en unas palabras que le voy a decir. Y no las digo yo, sino más bien de tanto leerla, de oírla y decirla, me la he aprendido. Señor, si es posible, no se haga como yo quiero, sino pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué había pasado ahí? Él vio todo lo que hemos leído.
¿Cuántos le han dado un trompón en la cara? ¿Cuántos? Ya que esté bolo, borracho, alegre o gozoso, ¿cuántos le han pegado en la cara? ¿Verdad que duele o no? Miren, yo como peleaba, miren, me daban uno que hasta estrella veía. Cuando yo decía, pues ya llega la luna. Pero miren, cuando bajaba venía con todo. Oye, imagínense lo que él estaba viendo en ese versículo cuando nos dice que iba a ser entregado a quienes, a la gente, a los del mundo, aquellos que lo iban a recibir, lo iban a maltratar, porque dice que iba a ser escarnecido, iba a ser afrentado, o sea, lo iban a jalar de un lado para otro, iban a aprovecharse de él, iba a estar en una disputa pública enfrente, y como era una fiesta grande, decidían liberar a un preso y sacan al peor de los peores contra la mansedumbre. ¿Y cómo hemos sido nosotros que decidimos soltar a quién? Diga, Barrabás. Pilato no halló qué hacer. Miren, yo me lavo mis manos, dijo. En ti no veo culpa. No sé por qué te han traído delante de mí. Tráigame agua, yo me lavo mi mano. Llévenselo allá a Herodes. Lo han paseado de gobernante en gobernante. Lo han llevado ante el pueblo. Y no hallaban nada en él. Pero todo esto tenía que darse, porque la palabra lo está mostrando. Si regresamos allá a nuestro libro, busque Lucas 9:23, ¿qué nos dice? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa esto? Que él estaba diciendo que si usted quiere venir con él, deje todo lo que tiene, hombre. Niéguese a las cosas del mundo y busque las cosas o hacer las cosas de Dios. Ahí usted se estaba negando a todo lo que el mundo le da. Televisión, se estaba negando a los carros, se estaba negando. Pero ¿quién iba a querer dejar todo eso sabiendo de que hay comodidad? Si el mundo que nos da comodidad. Miren, cuando uno anda evangelizando, mira que el sol, que uno ni lo aguanta, y de repente viene la lluvia y uno termina enfermo, tosiendo como que son esos motores que no sabe si arrancar o parar. Niéguese a esos gustos. Deje de ir a darse lujo en tal lugar. Sacrifíquese en la cosa de Dios. Eso es lo que él le está diciendo a esta gente. Que den aparte de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque usted se niega a lo que el mundo le está ofreciendo. ¿Por qué? Porque Cristo le está ofreciendo vida eterna. En cambio, el mundo le está ofreciendo muerte eterna. Pero él, en lo que estaba anunciándole a sus discípulos, le estaba enseñando al mundo que en él hay vida y en abundancia. Por eso la palabra de Dios nos hace ver claramente lo que significa cargar esa cruz. Significa dar su vida por Jesús. Cargue su cruz. Haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y esa palabra, cuando usted se niega a sí mismo, usted le está enseñando al Señor, usted quiere trabajar para Él. Y cuando usted le dice, Señor, yo voy a llevar esa cruz, entonces usted empieza a sentir el peso. Empieza a darse cuenta lo duro que son los hermanos. Empieza a darse cuenta lo difícil que es trabajar para Dios. Empieza a darse cuenta que le falta una cosa, que le falta otra, que le viene la otra, que no le terminó, que todavía está con la otra.
pero hermano, no le falta a Cristo Jesús en su vida, hermano. Y si no le falta el Rey de Reyes y Señor de Señores, usted está lleno de todo lo que pueda necesitar. No hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor, gloria sea a Dios, no hay hambre. ¿Por qué? Si le dio de comer a 4,000 y en otro le dio a 5,000, ¿cómo no le va a dar a una familia? Es por eso que Él anuncia su muerte en 3 diferentes momentos o oportunidades. Mas la palabra de Dios nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. ¿Quiere perder su vida? Nadie quiere perder su vida. ¿Y sabe qué? El mundo te lleva a perder tu vida, pero el que pierde su vida por causa del Todopoderoso la ha salvado, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos está mostrando a través de su sufrimiento, a través de su muerte y a través de su resurrección, de que sí hay una oportunidad más después de esta vida aquí en el mundo. Y la siguiente se llama vida eterna, que es la que Él nos está dando en todo momento. Si vamos un poquito adelante, busque el versículo 45, 9:45. Nos dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿Qué sucedía? Ellos no entendían qué estaba pasando, pero así lo tenía Él. Lo tenían sin entendimiento. ¿Cómo tuvo Jehová Dios a Faraón? Sin entendimiento, le endureció el corazón. Váyanse al 18, busque el 18:34. Lucas 18:34. ¿Qué nos dice el versículo? Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aún vosotros estáis sin entendimiento, dice unos versículos de la palabra de Dios. Aún vosotros estáis sin entendimiento. Cuando Él empezó a hablarles en parábolas. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer su voluntad. Diga gloria a Dios. La puede hacer con cualquiera de nosotros. Y vemos claramente cómo estas palabras ahora se manifiestan para la gloria de Él, después de Él haber anunciado 3 veces su muerte a sus discípulos. Y hermanos, la palabra de Dios aquí nos está enseñando algo muy precioso y maravilloso, que podamos entender. Dicen que la Biblia no es interpretación humana. ¿Me entendió? ¿Qué entendió? ¿Quién me dice que entendió? ¿Qué es? ¿Sí? Es inspirada en la palabra de Dios. Es inspiración. ¿Pero qué es la Biblia para, si no es entendimiento humano? ¿Qué es? ¿Ah? Espiritual. ¿Qué significa? Que lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos con anunciarle su muerte, primeramente se estaba manifestando espiritualmente. Ellos tenían que tener un entendimiento espiritual para poder entender lo material que Él le estaba mostrando. Él le estaba enseñando que un día lo iban a llevar, lo iban a tomar, iba a estar enfrente del pueblo, iba a estar con los ancianos, iba a estar en esto, iba a estar lo iban a apedrear, le iban a hacer no sé qué, le iban a escarnecer, ¿qué no le iban a hacer? Yo le digo, ¿lo entendería usted? Si llega alguien y le dice: no, mira, mañana me voy para allá, para Australia, y usted conoce que no tiene ni para el bus, y hoy se va a ir a Australia, ¿usted le cree? No le cree. Es algo similar, no es lo mismo, pero para que usted pueda entender. Pero la palabra de Dios en su acontecimiento nos manifiesta lo que Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos. Y a ellos les costó ver esto. No entendían.
Y la verdad que es difícil entender de que cómo vas a creer que te vas a morir, que te van a matar. ¿Sí? Que para uno es ilógico, uno diría, no, hombre, ¿cómo vas a creer? Pero él lo estaba anunciando, 3 veces lo anuncia, en 3 diferentes oportunidades, en los evangelios, y es sinóptico por eso, porque está en cada uno de los evangelios, para poder manifestar la gloria del Padre. Más la palabra de Dios, regresando nuevamente allá a nuestro texto, el 9:25, nos dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué provecho hay? ¿No se ha dado cuenta cuánta gente han tenido en cantidad? Igual se han muerto. ¿Cuánta gente han hecho lo que han querido? Igual se han muerto. ¿Qué aprovecho hay? Y esta palabra nos está enseñando a nosotros algo, que hay más aprovecho en hacer las cosas de Dios, aunque tú no veas en qué momento te ha llegado la bendición, si es que te ha llegado o no, pero hay a la larga para cada uno de nosotros un premio. Ese es el aprovecho, el servir a Jesús, el cargar su cruz. Más la palabra de Dios manifestándose en el versículo 26 nos dice, porque el que se avergonzare de mí y mis palabras. Hay quienes se avergüenzan de ser cristiano, se avergüenzan, por eso aparece, hay hasta una película que se llama Cristiano a la Secreta, y me di cuenta que yo un tiempo fui cristiano en la secreta, porque la Biblia la metía en una bolsa. No sé si se acuerdan que había unos super todos, esa bolsa de super todos, metía yo la Biblia con 2 de ellas y la agarraba y me la llevaba, porque no quería que se dieran cuenta que era cristiano. Y la gente, mira, ¿y qué andas ahí? Ah, no, me ando cargando un libro, decía. Pero me di cuenta que si yo me avergüenzo de lo que estoy haciendo para el Señor, Él se va a avergonzar en el momento que Él venga por su pueblo, por su iglesia, y me vea a mí, el cristiano en la secreta. O sea, Él no lo conozco, porque Él se va a avergonzar después de cada uno de nosotros. Y es por eso que la palabra toma esta forma. ¿Por qué? Porque muchos nos avergonzamos, y es porque no podemos comprender a un Dios que puede morir por nosotros. Porque algunos no entendían cómo va a ser posible, si Él es el Todopoderoso, cómo va a morir. Pero había un significado en su muerte, mostrarle al mundo su resurrección. Y así usted puede verlo claramente. Mas la gente no podía ver también que era el Mesías. ¿Y cómo iba a ser posible que el Mesías fuera capturado, que lo agarraran? Si no, si el Mesías, supuestamente el más poderoso. No. Él estaba enseñando que Él había venido a cumplir cada paso de la ley aquí en el mundo. Y entre eso estaba sufrimiento, muerte y resurrección del Señor. Mas la palabra nos dice en el versículo 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hay quienes no se van a dar cuenta, y esta palabra Él la manifiesta con mucho propósito. ¿Por qué? Porque Él le estaba dando a enseñar algo maravilloso. Váyase a Mateo 16, 28. Un poquito atrás donde estamos. Mateo 16, 28. Amén. ¿Qué nos dice ese versículo 28, hermanos? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esto hace referencia a 2 versículos. ¿Por qué? Porque hubieron 3 que se dieron cuenta de lo que Él era cuando estuvieron orando con Él. Y en el momento que estaban orando con Él, sucedió un fenómeno, la transfiguración del Señor. Miren lo que dice el versículo
1 del capítulo 17, ahí mismo en Mateo, nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Quiénes fueron los 3 testigos? Pedro, Jacobo y Juan. Y si vemos, ¿fueron testigos de qué? Mira lo que dice el versículo 2, nos dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué significa? Que ellos tuvieron la oportunidad de poder ver la gloria manifestada del Señor. Si usted lee más adelante, se va a dar cuenta de que hubo un acontecimiento en cada uno de ellos que parecieron de algo después. Pero usted puede ver de que sí, conforme a lo que la palabra de Dios aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 27, nos ha ido instruyendo, nos ha preparado de una manera que podemos ver lo que la palabra de Dios estaba mostrando de aquellos que en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hermanos, posiblemente usted y yo no veamos el reino de Dios en vida, quién sabe, no sé. Dije posiblemente, todo es posible, pero tenemos que darnos cuenta de lo que Él hizo. Tenemos que entender su anuncio de que lo tomarían, abusarían de Él, lo maltratarían, lo golpearían, lo entregarían, todo. Pero algo que me llamó la atención es de que, sabiendo todo lo que le esperaba, continuó adelante. Yo te quiero motivar también, que posiblemente todo en la vida no te ha ido como tú quieres. Posiblemente tú estás en un trabajo que no te gusta, pero como tú dices, por hacer el trabajo. Y yo quiero que tú te motives. Si Jesús, sabiendo que lo iban a matar, siguió adelante, yo te digo, sigue adelante en el nombre de Jesús, porque todo lo que tú hagas en el nombre de Él, tú estás representando la cruz de Jesús. Todo lo que tú desempeñes en el nombre de Él, tú le estás enseñando: Señor, tú moriste por mí. Por tanto, lo que yo espero, lo voy a conseguir en tu sagrado nombre. Motívese a seguir adelante y cargue la cruz de Jesús, porque la cruz de Jesús representa al final la luz. Y si tú estás en luz, nueva vida tendrás. Y si tienes nueva vida, vida eterna llegará. Y si tienes vida eterna, porque has decidido seguir a Cristo. Hermanos, el que tiene oídos para oír, yo digo gloria a Dios y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu palabra y por la bendición de la misma. Ahora en Cristo Jesús, bendice a nuestros hermanos y provéeles en todo momento, pues en ti hemos orado. Amén y amén. Hoy quiero invitarte, si tú... El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.